yo cuando estaba en la secundaria me iba al cerro, ¿no? A poner antenas. Porque hay que decirlo, o sea, muchos diseñadores se han formado dentro de facultades de arte. Entonces, la forma en la cual ven el diseño no es el diseño como lo ve un diseñador industrial, por ejemplo. Yo creo que es este eterno problema que se tiene cuando las soluciones buscan los problemas versus los problemas buscando soluciones. Pero los usuarios, los clientes, la gente de marketing, los negocios, la gente que está en HR, en recursos humanos, yo creo que lo que estamos experimentando ahorita los ha llevado a reentender muchísimas cosas. Pero me llamó la atención, me llegó de hecho una copia esta mañana y decía programa online y se permanecerá online, ¿no? Víctor es consultor y experto internacional en interacción humana-computadora y el diseño de experiencias de usuario óptimas para el producto digital interactivo. Es el fundador y director de Experientia, una agencia de consultoría e investigación que ayuda a las empresas en México y América Latina a diseñar y crear mejores productos y servicios digitales. Con sede en la Ciudad de México y en San Andrés Cholula, presta servicios a organizaciones en sectores como el minorista, logística, salud, gobierno, telecomunicaciones y finanzas. Ha ocupado cargos como profesor e investigador en la Universidad de Manchester, Reino Unido, en la Universidad de Azuay, Ecuador, y en la Universidad de California en Irvine. Es profesor de extensión universitaria en el ITAM y enseña sobre innovación, pensamiento de diseño, diseño de producción y gestión estratégica de tecnología. El doctor González recibió instrucción en el programa ejecutivo Innovation Master Series y el programa Strategic Innovation and Design Thinking, ambos en el D-School, Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford. También ha participado en el programa de capacitación para líderes académicos en el MIT y es experto en el diseño de métodos ágiles certificados como Scrum Master, Scrum Product Owner Certificate for Scrum Alliance en Estados Unidos. De entrada, gracias Víctor por atender nuestra solicitud y gracias por el tiempo. Sé que has estado con la agenda un poco cargada entre la consultora, entre los cursos que ya vi al cual me voy a escribir, y pues también enfocado ahí con el tema de algunos otros proyectos que seguramente traes. Y déjame empezar porque me gustaría llevar la entrevista, conversación a través de 3 tópicos. El primero es la tecnología, que me gustaría ver tu punto de vista en relación a algunos temas. La transformación digital, que pues la vemos por todos lados y me gustaría que la desmitificáramos un poco. Y finalmente la pandemia, ¿no? Hablando del territorio donde a todos nos ha tocado vivir y ser un poco empáticos. Entonces, déjame primero, antes de entrar ahí, pues hacerte esta pregunta que se la hacemos a las personas que pasan por este espacio para que nos compartas quién es Víctor y qué lo hace único en el escenario donde él produce. Muchas gracias, Mario. Y un gusto poder platicar de estas cosas y hacer una conversación. Yo soy me podría definir a sí mismo como un maestro, ¿no? O sea, he enseñado desde que estaba muy pequeño, me gustaba enseñar. Tengo que decir que lo hacía por negocio, ¿no? En mi pueblo, soy originario de un pueblo en Guanajuato que se llama San Luis de la Paz, pues llegaban las computadoras y yo fui de los primeros que utilizaba las computadoras, entonces empecé a capacitar a los ricos del pueblo que tenían computadora y los notarios y los abogados y darles clase, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención dar clase y siempre lo he hecho. Yo creo que continué haciendo. Para mí, digamos, aprender algo
se nutre muchísimo cuando lo enseñas y cuando tratas de explicarlo, ¿no? Y ser maestro, pues también implica caer precisamente en ser guía, puedes enfatizarlo hacia que ser una especie de coach, ¿no? Ser maestro es ayudar a la gente a ver las cosas por sí mismo, ¿no? Y entonces, bueno, creo que lo que me hace único en el terreno, si es que sin arrogancia por medio, si es algo puedo explicarlo, es que precisamente soy un maestro, un académico, pero vamos a decirlo así, un teórico muy pragmático, ¿no? Soy una persona que me gusta hacer las cosas con fundamento, pero que al mismo tiempo me gusta el pragmatismo de que las cosas salgan, ¿no? Claro. Y eso me lleva entonces precisamente a que lo que hago, sea en la academia, que lo hice por muchos años, o ahora sea en mi empresa, pues lo haga con esa mirada, ¿no? Alguien que está enseñando, por un lado, la etiqueta de maestro está ahí, pero la etiqueta también de una persona que le gusta nutrirse de capital intelectual, que no le tiene miedo de decir que las cosas pueden ser estudiadas, que las cosas pueden tomar digamos, de lo que la gente está tratando de crecer en cualquier disciplina y aplicarlas, ¿no? Y quizá con esto cerraría ese punto. O sea, yo he tenido la suerte de tener muy buenos maestros. Y eso es lo que yo también a veces veo, ¿no? En ocasiones mucha gente no tuvo buenos maestros y entonces rechaza un poco eso, ¿no? O sea, como que cualquier cosa que venga en esa parte de tu vida, dice, no, es que es muy abstracto, muy poco práctico, ¿no? Y yo tuve maestros muy prácticos, ¿no? Entonces me enseñaron a cómo hacer cosas eh, inspiradas en lo que aprendíamos, pero con cosas tangibles del día a día, ¿no? Claro. Oye, Víctor, una de las cosas que siempre pues me convocó a preguntarte era por qué una persona con rasgos muy claros hacia lo técnico de la tecnología le interesó sumergirse en el diseño, ¿no? La posibilidad de vincularlo con pues, estas personas que somos, que usualmente ahí podría empezar a pasar el caos. ¿Por qué te sedujo eso? Yo creo que porque muy temprano me di cuenta que la tecnología, aunque me apasionaba, o sea, ¿qué te puedo decir, Mario? Equipo, pues yo cuando estaba en la secundaria me iba al cerro, ¿no? A poner antenas para sintonizar estaciones lejanas, ¿no? Entonces, tenía un amigo, Fernando Rayas, todavía considero que es amigo, y nos íbamos, ¿no? A hacer eso. Entonces, por eso estudié electrónica, ¿no? Eh, Me emocioné cuando vi al ingeniero doctor Neri Vela, ¿no? Está ser parte del programa espacial, ¿no? Entonces yo dije, no, yo quiero ser. Y curiosamente, ¿no? Terminé estudiando la misma maestría que él estudió en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, sin saberlo. De hecho, la vez cuando me enteré que él había estudiado esa maestría, fue precisamente cuando llegué a la universidad, ¿no? Y el que fuera maestro de él fue mi supervisor y me dijo, ¿no? Ah, pues un mexicano, que creo que andaba en la NASA, estudié eso, ¿no? Entonces, como que todo mi camino hasta ese momento, estoy hablando de 1996, estaba muy trazado hacia lo tecnológico, ¿no? Eh, Ingeniero en electrónica, súper apasionado a las computadoras, no sé, o sea, metido a la programación. Pero cuando empecé mi práctica profesional, me di cuenta de que muchos de los sistemas que hacíamos, pues básicamente no se usaban por cuestiones políticas. La grilla, los sindicatos, niveles de poder o cosas así, ¿no? Entonces me empezó a llamar mucho la atención eso. Y cuando estaba, de hecho, estudiando, terminando la maestría, me di cuenta de que había esta disciplina, ¿no? De la interacción humano-computadora. Y me di cuenta, digamos, de hecho, con un libro que se llama La computadora invisible, del profesor Don Norman. Mucha gente pues ha leído los libros de Don Norman, el diseño de las cosas todos los días y Emotional Design, pero para mí el primer libro de Norman fue La computadora invisible, ¿no? Y el mensaje era clarísimo, ¿no? Es decir, a ver, aquí la cuestión es que si la computadora desaparece, nos vamos hacia la necesidad de la computadora. Y si nos vamos hacia la necesidad de la computadora, entonces entendemos que son las personas las que están necesitando algo, ¿no? Es algo así como si te hubieran dicho, mira, este es el cuchillo, ¿sí? Y el cuchillo se utiliza para cortar un filete, ¿sí?
y entonces estuviera inmediatamente transformado al hecho de la cocina, los alimentos, ¿no? Y eso me pegó así, ¿no? Yo recuerdo estaba leyendo ese libro y en York, no sé qué se llama York, en Inglaterra, y yo dije, válgame, o sea, aquí está la clave de lo que resuelve mucho lo que estoy batallando. O sea, al final de cuentas, las personas utilizamos los sistemas y dije, pues algo voy a tener que aprender yo de psicología o de sociología para entender esas cosas, ¿no? Estaba lejos de todo lo que fue el proceso de inmersión mío para, pues, estudiar muchísimas cosas en torno a esos temas, antropología, etnografía, psicología de la persuasión, psicología cognitiva, muchas cosas que me apasionan y que me llenan mucho. Pero como que fue ese momento, o sea, el darme cuenta de que realmente había una dimensión muy formal que existía para el estudio de eso, ¿no? Entonces fue cuando un poco te volteé atrás y dije, ah, chihuahua, o sea, así como existe, no sé, la teoría electromagnética y así como existe las cuestiones de algoritmos, o la inteligencia artificial o eso, había algo que estudiaba eso, ¿no? Y pues sí, o sea, dije, de aquí soy y de ahí soy, ¿no? Claro, es interesante. Lo que me hace preguntarme otra cosa, tú estás viendo que y ahorita lo que hiciste fue convocar rápidamente estos conceptos de UX, UI y todas estas cosas. Mi pregunta iba a ser en relación a tecnología. Pero hablando de esto y con todo este bagaje de información y de personas que se han dedicado, supongo que con la misma apertura de ojos que tú tuviste, a descubrir el diseño, ¿piensas que muy posiblemente se abrió una nueva era de la tecnología que abarca pues todo este tema de diseño? ¿O la tecnología tiene su espacio y es del uso de la tecnología el diseño? O muy posiblemente por el otro lado, nunca la tecnología fue vista desde el punto de vista humano y ahora está teniendo un nuevo renacer. ¿Cómo ordenas tú estas ideas? Claro. Mira, yo creo que cuando hablamos de diseño, lo primero es que el diseño en nuestros espacios y a veces nuestros entendimientos, malos entendimientos, lo conectamos con el arte, ¿no? Lo conectamos con el hecho de que hay un patrón, un patrona, y que esos son los que patrocinan, ¿no? El arte, ¿no? Entonces hay que convencer al patrono, ¿no? Hay que llevarlo. Y cuando nos vamos hacia el diseño de lo que realmente es, o sea, el diseño como tratar de entender soluciones para personas, ¿no? Entonces empezamos a ver realmente que el diseño centrado en las personas, que es el que yo descubrí cuando leía The Invisible Computer, me empezaba a hacer mucho sentido por la cuestión metodológica, ¿no? O sea, la cuestión procedural, la cuestión incluso como estructurada a nivel como de método científico, ¿no? Y bueno, pues imagínate, yo cuando empecé a leer eso, yo estaba haciendo simulaciones de redes de alta velocidad para transferencia de videoconferencia. Se llamaban protocolos de reservación. O sea, lo que ahora es más, lo que ahora estamos haciendo, esto no existía. Y yo estaba haciendo, junto con el profesor Gambari, protocolos para precisamente optimizar la administración de esas redes y que pudiéramos empezar a tener las primeras simulaciones en cuanto a eso, ¿no? Entonces, pues, más técnico no se podía, o sea, estaba haciendo yo simulaciones y todo, y de repente se encuentra este balance, pero empiezo yo a ver entonces cómo es que el diseño central de las personas daba un método, daba un procedimiento, había pruebas, no entendía todavía muchas cosas, pero me daba cuenta de que había procedimiento para poder integrar esas cosas. Y de alguna manera el diseño, pero más como entendido como el procedimiento, el diseño central en las personas, a lo largo de los años, ya te estoy hablando ahí de los 2000, 2005, 2010, 2000, por ahí más o menos, empieza a entrar otra vertiente de diseño, o sea, un diseño más como caído hacia lo artístico, ¿sí? El diseño de los nuevos espacios, los espacios de realidad aumentada, las expresiones de arte, o sea, la disciplina como tal de interacción humano-computadora ha ido cambiando. Mira, con la cual yo me topé era una disciplina de interacción humana-computadora muy cargada hacia la ingeniería.
Pero poco a poco se fue transformando y después se fue metiendo más hacia cuestiones del diseño, pero diseño entendido como más conectado, te digo, al arte. Y entonces tú ves en las revistas y en las publicaciones y todo, pues que esta interacción humano-computadora es más de redes de sensores y performances y cosas por el estilo. Y de hecho, el punto en el que estamos ahorita ya es más bien un punto donde está más bien los valores de participación cívica, expresión de compromiso al medio ambiente, sustentabilidad, o sea, otras cosas, ¿no? Yo realmente me sigo inclinando más por la visión original, ¿no? Este diseño de todas las personas, tratando de entenderlos desde el punto de vista cognitivo. Pero definitivamente en ese margen de maniobra, en ese movimiento, tú puedes ver cómo es que el diseño de diferentes tipos de diseño, el gráfico, el diseño industrial, el diseño más pegado, porque hay que decirlo, o sea, muchos diseñadores se han formado dentro de facultades de arte. Entonces, la forma en la cual ven el diseño no es el diseño como lo ve un diseñador industrial, por ejemplo. Entonces, y es válido, o sea, ellos tienen una expresión del diseño diferente. Entonces, esta mezcla de cosas y multidisciplinaria es lo que ha llevado entonces a que ahora pues tengamos escenarios, te digo, donde ya digamos, en temáticas más recientes de las conferencias más importantes de diseño de interacción me refiero, o interacción humano-computadora, hay muchos de esos elementos, ¿no? De esa cuestión, ¿no? O sea, como diferentes definiciones del diseño más procedural, diseño más orientado poco a poco hacia expresiones, digamos, de artísticas, y ahora a lo mejor, no sé, un diseño más como ecológico, por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Claro. Y ahí es donde entonces también puede haber ciertas malas interpretaciones cuando hablamos dentro del contexto de tecnología o desarrollo tecnológico, porque entonces de repente pues, tú dices, oye, pues vamos a contratar a unos UXers, ¿no? A unos profesionales de la experiencia del usuario. Bueno, te puedes topar con algunos como yo, más cargados a la ingeniería, más procedurales, más cuestiones de método, más cuestiones de meter la teoría cognitiva, y de repente puedes contratar a algunos que más bien fueron formados dentro de contextos donde la experiencia de usuario es más bien una expresión cargada hacia el arte. Lo cual, desde el punto de vista ya de lo que es la disciplina, a veces creo que tiende a ser dañino, porque creo yo que lo que necesitan muchas de las empresas y el aporte que se puede hacer hacia muchos contextos tiene que ver más con una cuestión cercana a lo que era la esencia original de la disciplina y no tanto, por ejemplo, a cuestiones, en inglés sería el user advocacy, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los usuarios, ¿no? Como una cuestión más bien como bandera política, ¿no? Tenemos que defender a los usuarios, o sea, sí, pero, o simplemente un diseño muy cargado a lo que a veces vemos como resultado de un extremo, ¿no? Es decir, un diseño que no es factible desde el punto de vista tecnológico. O sea, que es muy bonito, que es muy estético, pero que no es práctico. Claro, entiendo. Víctor, ahorita que estabas llevando la plática hacia los años, me convocó un número que yo lo aprendí en algún salón donde tú dabas cátedra, y que era el número de la Harvard Business Review, que lo recuerdo perfecto. Decías, este primer número de la Harvard Business Review, eh, aquí es donde por primera vez se habla de diseño. Era un artículo que hablaba de design thinking, ¿no? Y yo te estaba guardando este librito porque te quiero agradecer, porque yo compré esto hace pues, un tiempo y no lo leí hasta que tú me entusiasmaste por la idea. ¿Cómo te topas tú con design thinking y más o menos a qué año? Buen punto. Mira, yo me topo con Design Thinking, yo creo que de manera muy temprana cuando yo estaba haciendo mi doctorado en el 2000, las primeras así nociones de Design Thinking recuerdo. Eh, Hay una persona que ahorita se me va su nombre, un profesor de Stanford, por ahí lo tengo en el libro, pero se me va. Que fue uno de los fundadores de la escuela de diseño, del D-School de Stanford, ¿no? Entonces, él fue a la universidad donde yo estudié mi doctorado, ¿sí?
dio una plática y me llamó la atención, ¿no? Porque pues era un cuate que se identificó a sí mismo como computer scientist, como investigador en computación, pero empezó a hablar de cosas medias locas, ¿no? Así como de que pues, se podían empezar a hacer incursiones sobre el diseño y estas cosas. Entonces me hizo muy raro porque yo no iba como esperando eso, ¿no? Y fue un primer como acercamiento, ¿no? Y lo que pasa es que pues el contacto fue más bien como de, esto existe, ¿no? Se llama Terry Winogrand. Terry Winogrand. Y entonces yo empecé ahí la conexión y de hecho pasó lo siguiente, ¿no? Unos meses después, me tocó, estoy hablando como del 2001, 2002, me tocó ir a un retiro de investigadores de experiencia bueno, investigadores de interacción con la computadora, ¿no? A Colorado, ¿no? Entonces, pues ya llegamos al aeropuerto a Denver y todo. No te hago muy largo el cuento, pero el chiste es que me tocó ir de compañero de taxi con el mismo Don Norman. Entonces, por 2 horas me fui yo con unos compañeros, 2 personas, creo, 3, pues éramos 3, o sea, Don Norman y otros 2, ¿sí? Uno de ellos yo. Y bueno, en el viaje de 2 horas nos hizo pedazos la tesis doctoral, ¿no? O sea, imagínate, o sea, Don Norman, ¿no? Pues, entonces, bueno, ya, ¿no? Entonces, pero en ese mismo viaje estaba Terry Winogrand del D-School y me tocó compartir habitación con uno de sus estudiantes. Entonces, pues estuvimos como 5 días ahí compartiendo la habitación, o sea, ya sabes, entonces pues ahí sale un montón de cosas, ¿no? Oye, y pues tú qué haces, mi supervisora se llama Gloria Mark, entonces ya estaba platicando y él me platicaba de Terry, qué significaba hacer ahí en Stanford una investigación de ese estilo, pero también me abrió mucho la puerta hacia lo que estaban haciendo en términos de design thinking, ¿no? Entonces, yo de alguna manera por muchos años me quedé con los métodos principales, que es el diseño centrado en las personas, y empecé a trabajar con eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo creo que fue ya estando en el ITAM en 2010, sí, 2010, que de repente me hablaron por teléfono. Yo ya estaba como profesor en el ITAM, me identificaba que hacía temas de experiencia de usuario, de diseño centrado en el usuario. Entonces me habla de la oficina de Mónica Sacristán, que es la directora de programas ejecutivos. Me dicen, oye, Víctor, pues tenemos un problemilla ahí, queremos ver si nos ayudas. Ah, perfecto. Ya me voy a Santa Teresa, al campus de Alitam. Y entonces en esa entrevista me dicen, pues sabes qué, mira, se hizo un curso de innovación y de design thinking, pero los alumnos están muy enojados, que no funciona, que se la pasan haciendo post-its, poniendo post-its en la pared, ya sabes, y haciendo animalitos con post-its. Entonces dije, ok, pues yo no sabía nada, ¿no? Ahorita me da risa, pero la verdad es que en ese momento decía, ok, pues no sé, o sea, no sé ellos cómo interpretan eso, ¿no? Innovación, design thinking. Entonces me dijo, Mónica, me gustaría que lo dieras porque yo entiendo que tú sabes estas cosas. Yo digo, yo sé diseño centrado en las personas y sé que algunas técnicas se intersectan, pero no es exactamente cómo está el curso. Pues me dieron el material, lo empecé a ver y lo di pensando en los conceptos, ¿no? Pero acabando el curso de darlo, la primera edición de ese curso de Design Thinking, hablé con Mónica y llegamos a un acuerdo. Dijimos, a ver, si queremos que esto funcione bien, vamos a ir a la raíz. Y fue entonces cuando yo me fui a Stanford y participé en varios de estos cursos, de estos programas ejecutivos, que son súper interesantes y vas y conoces a todos, a los hermanos Kelly, a la gente que fundó la escuela, ¿no? Del D-School. Y entonces de ahí, pues ya, ahora sí que me convertí, pero también me dio mucha claridad de qué es lo que sostiene ese movimiento, porque en realidad es un proceso de llevar a las masas y a transformar no solamente contextos industriales, sino transformar la educación, los sistemas de salud. O sea, yo creo que tiene un espíritu muy noble, a veces mal entendido, sinceramente, al grado tal que hay colegas míos académicos que han escrito libros nada más para criticar el design thinking, ¿sí? Pero bueno, les cuenta con publicación, pero creo que es una pérdida de tiempo, porque en realidad creo yo que sí hay una esencia en la cual estas personas en IDEO, en D-School, han honestamente puesto herramientas que le han ayudado a muchísima gente a resolver problemas complejos, a pensar de manera estratégica y aplicar las técnicas de diseño sin tomarse el título de diseñadores, sino aplicarlas
para poder transformar los contextos que tienen, ¿no? Claro, interesantísimo. Víctor, déjame entrarle al tema de transformación digital, porque tengo mucha curiosidad de reconocer tu punto de vista, Ujú. porque pues tú sabes, ahora que estamos inmersos a estar con el monitor una hora tras otra, a ver el celular, y como nos movemos con redes sociales y muchas de ellas en el contexto profesional, pues Sí. están vinculadas con nuestros peers, pues aparece una cantidad, a mí me aparece una cantidad infame de contenido, bueno, malo, regular, pero lo que me llama la atención también son las instituciones educativas. En todo lo que tienen en común, pues son títulos de digital transformation, de transformación digital. Y me gustaría saber tu punto de vista, porque hay un cierto sentido de urgencia al que llaman estas convocatorias, obviamente en el contexto comercial, que es Ujú. entendible, Ujú. pero al final sí estamos con la necesidad de hacer esta transformación digital, no estamos con urgencia de hacerlo. Se dice que la pandemia aceleró la transformación digital y hay, me parece que un gran vacío de lo que puede llegar a ser en un estricto sentido el concepto de transformación digital, pero no sé cómo tú podrías comunicar esto, cómo podrías ayudarnos a eh, resolver algunas de las dudas en relación tanto a las personas que estamos en el gremio como a académicos y como a personas que están haciendo empresa, ¿no? Claro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que te sugiere este concepto de transformación digital? Yo creo que la transformación digital al día de hoy, lo que el término, ¿no? Porque al final, como tú mencionas, o sea, pues son palabras, términos que a veces podrían más bien estar tratando de representar la agenda comercial de ciertas empresas, lo cual es válido, ¿no? Pero no deja de ser eso una cuestión a considerar, como han existido muchos buzzwords, ¿no? Y muchas cosas, ¿no? Que nos han llenado, ¿no? Pero el detalle es que si lo ves desde el punto de vista de la esencia, ¿no? Me gusta, y de hecho creo que lo conoces, pero es este señor David Rogers, que escribió este libro que se llama el Digital Transformation Playbook, ¿no? Que tengo varios libros de estos, pero la verdad es que este se me hace como el más atinado en relación a lo que realmente es la transformación digital. Y él habla de que son 5 dominios de la transformación digital, ¿no? Él habla de los clientes, ¿no? Entender a los clientes. Él habla de entender a la competencia, cuestiones de benchmarking, o sea, saber dónde estás. Él habla de utilizar los datos, ¿no? El uso de datos. Habla de innovación y habla de crear valor, ¿no? Son términos genéricos. Dices, bueno, eso es la transformación digital. Sí, o sea, en realidad son las metas hacia a las cuales vas, conocer mejor tus clientes, conocer mejor tu competencia, ayudar a procesar mejor los datos que estás generando, innovar de manera sostenida o disruptiva y tener un mayor entendimiento del valor que estás otorgando, ¿no? Pero entonces me voy hacia realmente lo que es el cambio a nivel como de la penetración de la tecnología. Y es que velo así, yo creo que es este eterno problema eh, que se tiene cuando las soluciones buscan los problemas versus los problemas buscando soluciones. Cuando las soluciones buscan por un problema, significa que ya se inventó la solución, pero entonces estás tratando de ver dónde la acomodas para que de alguna manera, qué problema le pegas para que esto haga sentido. Y ese creo que es el gran reto. O sea, dices, no, pues sí, ya tengo los servers, ya tengo los sistemas de nube, ya tengo las tabletas, y entonces ahora, ¿dónde lo vendo? ¿Por qué? ¿Por qué se genera eso? Bueno, porque realmente hay esto que el profesor Levitt, Theodore Levitt, en 1960, hablaba como la miopía del marketing, ¿no? Que es no entender realmente qué es lo que tus clientes necesitan y enfocarte en las soluciones, en lugar de entender que tu negocio no son las soluciones, sino entender qué es lo que tus clientes necesitan y que sea eso lo que define tu negocio, ¿no? Estamos en el negocio de qué?
¿De vender tecnología o de resolver problemas? ¿No? Y entonces ahí es donde empieza, creo que, la cuestión de reentendimiento. O sea, tienes muchísimas empresas que estuvieron teniendo soluciones antes de la pandemia, que las trataban de empujar, ¿sí? Y que entonces, ¿qué pasa? Pues entonces no había un problema tal porque no está bien identificado en realidad. Y porque a fuerza se quería meter una solución de transformación digital, algo que ni siquiera se entendía por qué debía ser transformado. Y entonces ahí también caías, y lo conectamos con lo de Design Thinking, caías en el teatro de la innovación y en el poner talleres y tratar de justificar la venta de tu producto por empresas tecnológicas, sorry, pero así es, con tallercitos de Design Thinking. Y entonces tratar de meterlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Las soluciones ya estaban ahí. O sea, la red de banda ancha ya estaba ahí, los sistemas de la nube ya estaban ahí, soluciones como las que estamos utilizando ya estaban ahí. Ya teníamos Slack, ya teníamos muchísimas cosas, ya teníamos Mural, ya tenemos Miro, ya tenemos muchas cosas que hoy utilizamos. Pero ¿qué pasa? Eran soluciones buscando por un problema. ¿Y qué nos pasa en marzo del año pasado? Llega el problema, buscando por soluciones. Entonces, la transformación que se ha dado es real, o sea, yo no digo que no, y la tenemos que buscar y seguir buscando, porque el detalle es que tras los efectos de la pandemia y este mundo post-corona, ¿no? Pues realmente estaríamos entrando en un escenario donde vamos a requerir muchas herramientas porque vamos a ver el espacio de oportunidad. Vamos a decir, ya no podemos estar rentando este edificio completo, lo vamos a utilizar para otras cosas, nuestro proceso de trabajo va a ser diferente. Entonces, vamos a buscar con mayor hambre, y también porque hay menos recursos y porque las empresas no están tan bien, estos efectos de utilizar soluciones para resolver el problema. ¿Cuál es el problema ahora? Definir cuál va a ser el siguiente normal. Definir cómo vamos a operar, ¿no? Pero entonces, creo que ha sido una coincidencia, pero también una coincidencia bastante, no sé, bastante, creo yo, torpemente aprovechada por precisamente los principales promotores de la transformación digital, ¿no? Porque creo que en lugar de precisamente, o sea, claro, en los primeros momentos, pues, todo el mundo decía, ay, sí, claro, pues ya ahora sí ya nos vamos a transformar. Pues sí, pues tiene que ser, compadre, si no nos quedamos fuera y si no, no operamos. Pero realmente no como algo planeado, estratégico, ir buscando entender, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que como un objeto, como una etiqueta, nos hace daño ponerle los sellos de la transformación digital. Como un fenómeno a analizar, como algo que realmente queremos entender, es súper interesante y se ha dado, pero lo que ahorita nos tendría que llevar es a decir, bueno, ¿cómo es que esta transformación digital va a seguir evolucionando ante un escenario que tú y yo lo sabemos, aceleró la adopción de manera dramática de tecnología, ¿sí? Trajo escenarios donde jamás hubieras imaginado tener a 4 personas conectadas a internet y demandando alta velocidad porque tenías una familia donde 2 personas estaban trabajando y 2 niños estaban en edad escolar demandando entrar a sus escuelas. Pero por otro lado, ¿hacia dónde va precisamente este nuevo escenario, ¿no? De transformación? He tenido una llamada de parte de mi telco para decirme, oye, podemos hacer una adaptación, podemos darte una tecnología que te va a ayudar a poder distribuir la cobertura en tu casa, te puedo incluso, te puedo cobrar más. O sea, lo han aprovechado también. Es correcto. Entonces, y es un ejemplo nada más, pero de ahí síguele, o sea, computadoras, servicios de acceso, o sea, creo yo que en realidad, en la misma parálisis que se dio en todo, hizo una parálisis acá en la creatividad, a ese nivel, a nivel de proveeduría de servicios, y entonces la transformación digital, la verdad es que a mí no me queda muy claro si estos que no lo supieron ver antes, que no lo supieron ver durante, si realmente van a poder verlo en el post-corona, en el nuevo normal, ¿no? Oye, Víctor, en relación a la creatividad, ahorita hablabas de un poco lo que te frenaba en algún momento determinado era que estos esquemas de intereses, de políticas internas de las organizaciones, frenaban un poco la innovación y la tecnología. ¿Estamos preparados? ¿Tú ves que hay culturas organizacionales más de avanzada que otras? ¿O hay todavía muchos rezagos en relación a que recursos humanos todavía no sepan, gerentes de marketing, gerentes de recursos humanos, gerentes de innovación, todavía no estén familiarizados con conceptos como agile
conceptos como MVPs, conceptos como UX, UI. Estamos con la competitividad en el capital humano para adoptar innovación o para adoptar tecnología. Mira, en ese sentido yo soy optimista. Yo creo que sí hay mejores condiciones. Digamos, como para poderlo contrastar con lo último que te dije. O sea, es que el detalle es que es como si ahorita, así lo siento, como si ahorita estuviéramos hablando de la industria de trenes en los 50s o 40s, ¿no? O sea, sí veo yo a muchos de los proveedores tecnológicos, pero los usuarios, los clientes, la gente de marketing, los negocios, la gente que está en HR, en recursos humanos, yo creo que lo que estamos experimentando ahorita los ha llevado a reentender muchísimas cosas. Yo al menos, a lo mejor es suerte, ¿no? Pero yo sí veo clientes más maduros. Hay y quizá lo recuerdas, ¿no? Pero hay una imagen que suelo poner yo en los talleres de innovación, donde digo que podemos tener muchos de estos pasos de innovación, ¿no? Empezar con la empatía y luego marcar el problema y la ideación y el prototipado y las pruebas. Pero yo siempre digo, siempre hace falta un primer paso, que es aceptar que tienes un problema. Si no, no hay innovación. Y yo sí veo mucha aceptación. O sea, obviamente veo mucha gente muy golpeada, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Gente que ha perdido sus trabajos, negocios que han tenido que achicarse. Y eso entonces es un escenario donde lleva precisamente a entender, oye, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Cómo me concentro, no? ¿Cómo despilfarro menos? ¿Cómo soy más eficiente, no? Entonces, sí veo un escenario positivo, la verdad. Te digo, puede ser suerte, porque nos toca trabajar con muchas empresas y a mí en lo particular como coach o como a veces instructor en diferentes programas y a diferentes niveles, veo más hambre de entender estas cosas que antes. Y bueno, o sea, al final del día hablaste de muchos factores, ¿no? O sea, desde cosas de experiencia del usuario más conectadas a cómo crear interfaces más sencillas de utilizar, más intuitivas, pero también cómo innovar o cómo permitir espacios creativos, ¿no? Cómo permitir a la gente aprender a través de experimentos, ¿no? La sola idea de permitir a la gente que haga un prototipo, ¿no? Entonces, creo yo que estamos en un escenario positivo. Ahora, también, ¿qué pasa, Mario? O sea, tenemos más ejemplos que seguir. O sea, es más fácil ahorita referirse en México a empresas que han hecho las cosas bien, ¿no? Que han innovado, que lo siguen haciendo, que utilizan las herramientas, que hablan este lenguaje, ¿no? De los MVPs, del agilismo, del remarcado del problema, del pensamiento divergente, de las personas Canvas, o sea, ya no es así como secreto de cuates de club social, ¿no? O sea, esto se vive y se adapta, ¿no? Entonces, yo veo un escenario positivo. Concluyo un poco esta idea con esto. Enero de este año para acá, Mario, hemos recibido muchísimas llamadas, correos electrónicos de gente que no nos había tocado la puerta antes o que habían decidido pausar cualquier tipo de operación. Desafortunadamente no nos podemos atender a todos, pero sí es muy claro y muy patente que llegan con una cuestión mucho más concreta, ¿no? No así como de, a ver, ¿qué me puedes ayudar? Sino, necesito esto. Necesito segmentar el mercado a través de necesidades, necesito probar este prototipo. O sea, vamos, y creo yo que eso habla en gran medida de que poco a poco van permeando estos conceptos y que la situación que estamos experimentando los ha acelerado. Maravilloso. Déjame entrar al último de nuestros puntos, que es la pandemia. Me gustaría saber cómo la has sentido tú, cómo te ha agarrado parado, has estado con nervios, has estado en un entorno favorable, tú has tenido tiempo para trabajar en algún proyecto que dejaste parado, ya sabes, este imaginario colectivo de que todos hemos tenido tiempo, y a lo mejor no es así, a lo mejor hemos estado con la posibilidad de estar sumergidos en el trabajo. ¿Cómo la has pasado tú? Mira, la verdad es que bien, o sea, yo creo que he sido bendecido por poder estar con mi familia, o sea, yo viajaba muchísimo, ¿no? Mi cuenta era muy probablemente estar
3 o 4 noches a veces fuera de mi casa, ¿no? Entonces no podía estar con mi familia. Y era un poco también esta cuestión, ¿no? O sea, un cliente, ¿no? Te decía, no, pues necesitamos que estés acá, ¿no? Necesitamos este curso, necesitamos este coaching, pero presencial, ¿no? Y a partir de la segunda quincena de marzo del año pasado, nada, ¿no? O sea, todo remoto, ¿no? Y entonces me ha permitido estar más de cerca, ¿no? O sea, no sé, voy a dar una instrucción o voy a dar algo y de repente puede venir mi hijo, Samuel, y oye, palomitas, me encanta hacer palomitas. Pues claro, ¿no? Se las hago, ¿no? O sea, estoy pudiendo ver cosas que antes no veía y disfrutar más a mi familia, a mi esposa, ¿no? Eh, Creo que a nivel negocio es donde quizá más que desacelerarse se han acelerado las cosas, ¿no? Pero también me ha permitido enfocarme más, ¿no? Por ejemplo, nosotros en 2019, en septiembre, entre agosto y octubre de 2019, diseñamos un programa que le llamamos seminarios profesionales, que tenemos 3 tipos de seminarios, ¿no? Y es un concepto muy interesante que de hecho deriva de mis frustraciones enseñando de manera presencial y sobre todo en programas así más como tradicionales. Y lo diseñamos en ese entonces y, y sabíamos que íbamos a salir al mercado. De hecho, empezamos la promoción, y ahí tú puedes ver las redes sociales, en enero de los seminarios. Y estaba la oferta, era remota y era abierta a cualquier parte del mundo y todo, ¿no? Nos llegó la pandemia cuando estábamos arrancando el seminario. Y llevamos ya de uno de ellos 5 ediciones, de otro 4 ediciones. Estoy hablando de periodos de 2 meses que han estado algunos al mismo tiempo y otros corriendo. Se hace muy intenso, ¿sí? Y me ha permitido concentrarme en ese concepto, cosa que a lo mejor que si yo estuviera viajando como antes, no lo podría hacer, ¿no? Entonces yo tengo las sesiones, por ejemplo, de estos seminarios de 7 a 9 de la noche, 9 y media, muy bien. 9 y media me pongo a ver algo con mi esposa, o cada quien nos ponemos a practicar Duolingo o algo así. Son estas cosas que yo creo que el hecho de que estés cerca, el hecho de que estés en un solo espacio, sí me ha hecho a mí más enfocado en las cosas que he podido lograr, ¿no? Quisiera también aderezarlo con la parte también que ha sido complicada en el negocio. O sea, sí hubo momentos el año pasado, sobre todo de abril, mayo, junio, donde los clientes que teníamos de repente, pues ya sabes, ¿no? O sea, se echaron para atrás, ¿no? Y entonces había una cuestión de incertidumbre. En realidad fue un periodo bastante, digamos, bueno para nosotros en el sentido que nos pudimos mantener, no tuvimos que recortar a nadie, pero también fue un periodo en el cual nosotros hubiéramos estado esperando hacer otras cosas. Entonces sí te genera como que no frustración porque sabes lo que estás enfrentando y lo que estamos enfrentando a nivel global, que en realidad es lo que vamos a hacer, ¿no? La experiencia ahora, el esfuerzo que ahora hago yo en experiencia, yo jamás habría sido ahorita lo que tenemos, ¿no? O sea, entonces, pues, creo que al final del día es una cuestión, tengo que admitirlo, positiva, ¿sí? Pero que también nos ha permitido ser más empáticos con nuestros clientes, ¿no? Y reconocer que algunos de los que sí tuvimos y conservamos varios clientes que están en sectores muy golpeados, nos ha permitido precisamente hacer ajustes para poderlos apoyar a pesar de... Dime una cosa, Víctor. Eh, ¿Cómo ves a la gente? Eh, en algún momento, suscrito al boletín del MIT, había un artículo interesantísimo que decía que los seres humanos éramos avaros cognitivos. Mm. Aseguraba con algunos amigos que después de la pandemia, pues no íbamos a aprender nada. Y esto lo llevábamos debatiendo desde muy temprano, entrado en la pandemia, donde todos estábamos con miedos. ¿Tú piensas que vamos a aprender algo de todo este proceso? No sé, yo creo que sí, porque definitivamente vamos a aprender lo que sí se puede hacer y vamos con evidencia, vamos a movernos de aquí en adelante, ¿no? O sea,
piensa por ejemplo, por un momento en la educación, ¿no? Hay un programa de maestría en estos temas de interacción con la computadora con un colega en la Universidad de Drexel, en Estados Unidos. Y ese programa, hasta donde yo entendía, pues, siempre había sido presencial. He recibido 2 correos con invitación. La verdad no tengo intención de estudiar otra maestría, pero pues me llegan porque estoy en el medio. Pero me llamó la atención, me llegó de hecho una copia esta mañana y decía programa online y permanecerá online, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, alguien ahorita desde Santiago de Chile se inscribe al programa, empieza a cursar y no tiene que irse a Estados Unidos. Eso, por ejemplo, también en servicios de salud. O sea, yo creo que las elecciones han sido claras, siguen pasando, o sea, es dramático lo que está pasando en India y lo que está pasando en Brasil. O sea, vamos a empezar por lo menos algunos años a generar mucho más esquemas de cuidado de la salud. Ayer me llama la atención que uno de los voceros del gobierno federal en temas de salud hablaba en la conferencia, ya sabes, la nocturna, la novela, algunos le dicen, hablaba ya no, que debemos seguir utilizando cubrebocas, ¿no? O sea, velo, no sé tú, chécalo con los amigos, pero muchos de nosotros nos hemos enfermado menos. Lavado de las manos. Exactamente. Entonces, esas cosas como que dices, bueno, ¿qué tanto se van a quedar? Va a depender mucho de cómo nos vayamos moviendo, pero yo creo que las prácticas, al final de cuentas, llevan a unos tipos de convivencia esperada, unos tipos digamos, de énfasis en cosas que antes no veías. Yo lo pienso ahora también, por ejemplo, con la cuestión de viajes y de turismo, ¿no? O sea, muchos de nosotros, con cuidado, decidimos viajar, pero no a los destinos normales, sino a la cabaña, cerca de Tlaxcala, tal lugar, acá. A mí me fascinó. Y la verdad es que no se me antoja, o sea, comparado en una cabaña en Tlaxcala e irme a un destino de playa, tan solo imaginármelo como lo viví, digo, no, o sea, creo que sí yo empezaría a balancear, ¿no? Entonces, insisto, hay como muchas cosas donde hay una transformación que va a ser muy difícil de alterar y que entonces, piénsalo en términos de educación. Muchas familias están preocupadas por la educación de sus hijos en escuela pública o en escuela privada. Y ahorita dices, oye, estuvo en homeschooling, no le pasó nada, ¿sí? Sigue siendo normal. Hay alguien que va a decir que no, que se afectó y lo que sea, ¿no? Pero dices, pero a ver, la única razón por la que vivo y tengo este trabajo es porque mis hijos están en tal escuela, o me podría cambiar a una ciudad más chica, que mis hijos asistieran de manera remota a esa escuela, y cuando fuera necesario, una vez por semana o una vez al mes, los llevo a actividades en la misma escuela, ¿no? Yo lo veo, y como me conoces, soy muy optimista y muy divergente en el sentido, y no creo que no vayamos a aprender ni lecciones ni tomar oportunidades, ¿no? Oye, Víctor, ya estamos al límite del tiempo, pero no te voy a dejar de hacer algunas preguntas que personalmente me inquietan. Y también siguiendo tendencias y algunos tiers que por ahí andan, unos más interesantes que otros. Hay una comunidad que está ligada al diseño de futuros eh, y empezar a jugar con estos temas de alto impacto, en alto alcance. Eh, ¿Tú qué es lo que piensas? ¿Es interesante ponerles atención? ¿No es interesante? ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, yo creo que es muy importante el comenzar a ver la responsabilidad que tenemos y que el diseño de futuros, por ejemplo, pláticas que he tenido, no tengo el gusto de conocerlo, pero he platicado mensajes con Jorge Camacho, ¿no? Que estaba antes en Uncommon y que es profesor de TEC de Monterrey y está muy metido en el tema de diseño de futuros. Y me llama mucho la atención que la visión que él tiene, y muchos tienen, es precisamente hacia, ok, lo estoy haciendo no tanto porque me interesa ser futurólogo, sino porque lo que me interesa es dejar un legado, ser responsable, ser un buen ancestro, ¿no? Y eso es mucho la visión también de gente como Alan Cooper, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ser un buen ancestro, no? Yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Y yo creo que las compañías, así como hay esos programas de sustentabilidad y esas cosas, deberían tener esfuerzos de diseño de futuros para ver qué es, o sea, qué van a dejar, cómo lo van a dejar.
Y yo creo que aquí es donde también entran muchísimo las ideas de innovación disruptiva y de obsolescencia de las compañías. Theodore Levin en 1900 escribe todas esas ideas de la miopía del marketing y las conecta precisamente con el hecho de que tarde o temprano, si te concentras en productos, vas a desaparecer como compañía. Pero por otro lado, si las complementamos con lo que dice Clayton Christensen, también vamos a entender que tarde o temprano vamos a ser disrupted, ¿no? Alguien nos va a generar disrupción y vamos a desaparecer del mercado. Esa es la realidad. Pero el detalle es que nadie, o sea, como nadie quiere morir, pues tampoco nadie piensa que la compañía va a morir. Entonces, hay un libro que lo escribió Lisa Bodell, que se llama Kill the Company, ¿no? Que es un esfuerzo más como de ver al futuro que te podría destruir a tu compañía, ¿no? Nosotros en Experiencia lo hemos utilizado con los clientes y con nosotros mismos, ¿no? Pero entonces aquí nos lleva algo, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, diseñar futuros sería diseñar precisamente a nivel de lo que yo trabajo, diseñar cómo es que tu compañía de alguna manera se va a ver en el futuro y cómo es que eventualmente va a desaparecer y va a dar lugar a otras, ¿no? Definitivamente hay muchísimas cosas que tienen más bien aplicación de cómo vamos a estar, cómo se van a desarrollar las comunidades, las ciudades, fenómenos de migración, salud, etcétera. Yo lo pondría en términos de lo que hemos estado platicando, que es la transformación digital, la transformación de los negocios, la creatividad, el diseño centrado en las personas, los productos y servicios. Pues todos esos al final son puestos en operación por compañías. ¿Y cómo diseñamos para la obsolescencia o la desaparición de esas compañías? ¿Cómo diseñamos para que puedan ser disrupted, que puedan desaparecer? ¿Y cómo es que podrían entonces reestructurarse en otras cosas, ¿no? Son conversiones difíciles, la verdad, es de la otra. El inmediatismo, el plan trimestral, el cerrar la venta y la cuota hacen difícil que las organizaciones lo vean, pero es algo que vale la pena hacer. Víctor, ¿en qué estás interesado? ¿Hay que seguir desde tu punto de vista algún autor? ¿Hay que seguir alguna organización? ¿Algún tal vez investigador que sea fundamental? ¿Cómo ves tú para las personas que estamos emocionadas y además utilizando toda la información y todas las herramientas? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos estar al pendiente según tu óptica? Pues te voy a bombardear. Espero que no sea problema. Pero en términos, por ejemplo, de pensar en la investigación de la experiencia del usuario, hay que seguir a David Travis, hay que leer sus libros, piensa como un UX researcher, ¿no? Hay que seguir a Scott Galloway y este libro que se llama Post Corona, ¿no? Scott Galloway es buenísimo. Alguien que yo descubrí hace muchos años, híjole, sí, como hace como unos, no, como 10 años más o menos, que me habían recomendado leer y que hasta hace poco lo empecé a leer, o sea, hace poco me refiero, hace como un año y medio más o menos para la pandemia, es Ricardo Semler, y dueño y director, bueno, es cierto, hace poco tiempo, de Semco, ¿no? Que es una compañía brasileña, ¿no? Hizo el libro Maverick, ¿no? Y todos estos conceptos de la holocracy y estas cosas y las organizaciones democráticas, o sea, a mí se me hace genial. También, pues todo lo que hace el Instituto for the Future de Bob Johansen y este libro, ¿no? De Full Spectrum Thinking, ¿no? La verdad es, te diría, hay que leer a Seth Godin, ¿no? Hay que suscribirse al blog de Seth Godin, pero estoy sesgado porque trabajo con él. Sí, pero hay que leerlo, ¿no? Hay que leer a gente como Simon Sinek, ¿no? Hay que leer a Bernadette Jiwa, que es una australiana increíble, que tiene un libro que se llama Meaningful y varios otros libros. Bernadette Jiwa. O sea, hay mucha gente que yo consideraría, ¿no? Hay que leer a Mike Monteiro y ver lo que piensa, a pesar de que no congenio tanto con lo que piensa, pero pienso que hay que leerlo. Hay que leer intensamente, ¿no? A Jeff Bezos, ¿no? Y entender qué ha dejado, ¿no? O sea, la verdad es que es muy difícil para mí porque tú sabes que yo vivo rodeado de libros y rodeado de autores y también rodeado a veces de amistades, ¿no? Que he tenido la fortuna de conocer, ¿no? Y gente que pues lo sigo, ¿no? Y entonces
Creo que lo importante sobre todo es entender, y eso es algo que siempre pongo en la mesa, y por eso me cuesta mucho ver a veces cuando alguien dice, tengo una librería de PDFs de los libros de los autores, y ahí les va a arrasar. Y puedo entender que a veces, pues sí, o sea, hay gente que puede decir, no vamos a poder, y incluso yo en mi vida pude haber enfrentado situaciones. Pero el detalle es que a mí me cuesta trabajo porque desafortunadamente conozco a los autores. Entonces, digo, o sea, es casi como si yo fuera ahí a tu casa, Mario, y tú tuvieras tu taza, ¿no? Más preciada, y yo la agarrara, ¿no? Y dijera, me vale gorro, ¿no? O sea, porque te conozco, entonces me duele hacértelo, ¿no? Entonces, pensar que voy a piratear los libros de Jim Kalbach o de Jeff Johnson o de Max Stirron o de esas gentes o de Don Norman, pues me cuesta trabajo, porque digo, pues es que yo los he conocido, ¿no? Pero entonces aquí el punto es este, o sea, yo creo que en la medida que empiezas a conocer más que los libros, las personas detrás de los libros, es que empiezas a entender también nuestro rol. No hay razón por qué los libros se tengan que escribir arriba, hacia adelante, el río Bravo, o en el continente europeo, o sea, no hay una razón, más que el hecho mismo a veces de pensar y no pensar bien que la realidad que nos toca vivir es interpretable, es documentable y es digna de analizarse, ¿no? Eh, Estoy también en contra de esta cuestión un poquito esquema anti-yanqui, ¿no? Es decir, no, es que aquí en Latinoamérica las cosas son diferentes y pensamos diferente. Y por eso no podemos aplicar técnicas de UX porque aquí pensamos diferente o la cultura. O sea, es también bastante mío peso. O sea, las técnicas son generalizables a nivel que entendemos que se adaptan a la cultura y que se adaptan a la idiosincrasia, se adaptan a la psicología social que existe. Pero al final de cuentas, eso creo que lo que nos lleva es precisamente a, en lugar de abrirnos a empezar a contribuir y empezar a crear notas en Medium y empezar a publicar libros y empezar a reportar estudios y empezar a compartir lo que hacemos, nos hace pensar, no, si no me apellido Grant en lugar de González, entonces no lo puedo hacer, ¿no? Y si no estoy en el contexto de Silicon Valley, entonces como que no, o en Austin, o en Londres, ¿no? También en San Andrés Cholula surgen cosas grandes. Víctor, todavía hay que leer La Wire. Sí, y me encanta que lo digas porque yo aquí tengo unos Wire. De colección, ¿no? O sea, es lectura de café, yo le llamo, ¿no? Ajá. O sea, es verla, es entender por qué es Wire, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay que leer esas revistas, como hay que leer Time, como que hay que leer Newsweek, como que hay que leer Proceso, ¿no? Y como hay que leer otras cosas, ¿no? O sea, no me niego a ninguna lectura, porque realmente siempre trato de balancear, pero sí, igual yo creo que en general, es todavía algo que conserva mucho la esencia. No sé si te pase, pero cuando la compro, ¿sí? O sea, el papel se siente diferente. Es Wire. Y creo que es importante, pues digo, el entender que al final también la historia creo que nos explica mucho el por qué los medios valen, ¿no? El entender la consistencia, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Entonces, creo que sí. Lo que da Wire para mí es un contacto con lo último, porque te puedes topar precisamente con lo último de la ciencia, del desarrollo de la inteligencia artificial, los algoritmos para análisis predictivo, hasta las cuestiones más locas, ¿no? Que están surgiendo en algún lado del mundo, en Japón, en algún lugar, que probablemente no se van a aplicar pronto, pero que tienen un punto de inspiración. Correcto. ¿Qué hay que ver, Víctor? ¿Qué estás viendo en las plataformas? ¿Qué hay que escuchar de música? ¿Tú qué estás escuchando de música? Pues mira, y para no mentir, yo escucho podcast, ¿no? O sea, hay un podcast que se llama The Knowledge Project, el proyecto del conocimiento, de Shane Parrish. Es una joya, te lo recomiendo. Ahora estoy escuchando cosas en portugués porque estoy tratando de aprender portugués. Entonces hay un podcast que me topé que se llama Braincast, que si les interesa empezar a aprender portugués, pues se lo recomendaría, ¿no? Obviamente hay que escuchar a Kimbo de Seth Godin, ¿no? Y ver qué es lo que nos dice el señor Seth Godin
cada, pues cada semana, los miércoles, ¿no? Yo escucho a Simon Sinek, yo escucho el podcast de Harvard's Review, en fin, hay uno que se llama Six Pixels of Separation, también, que me gusta. Y fuera de eso, te digo que ahora estoy tratando de aprender portugués, entonces me he dado la tarea de escuchar música en portugués, pero en particular he descubierto o redescubierto a Roberto Carlos, ¿no? Y yo sé que no es, bueno, para alguna gente es un clásico, pero para mí ha sido muy interesante porque entre lo que he leído de Ricardo Sembler, que también es portugués, bueno, brasileño, perdón, y lo que he estado metiéndome a entender un poco, o sea, como que para mí meterme a algo, si te fijas, o sea, son podcasts, son libros, es música, o sea, como que para mí meterme a algo significa meterme a todos los elementos juntos, ¿no? Entonces, a lo mejor me pasaron un poquito cuando estaba metido en Design Thinking y en Stanford, o sea, leí muchos libros, metí a muchos, pero también contacté con mucha gente. Entonces, en este caso creo que por ahí va, ¿no? Roberto Carlos en particular, no sé, siento que las canciones nunca las había entendido tan bien como las entiendo ahora que estoy tratando de aprender portugués. Qué maravilla. Víctor, me quedo con 1000 cosas que preguntarte, además de darle conversación a cosas que dices, pero el tiempo, tú sabes que es complejo para estos videocasts. Te agradezco muchísimo. Ojalá que no sea la última vez que nos acompañas. No, sé que no tengo que apuntar lo que dices porque tengo el testimonio en el video, porque ya me iba a poner a apuntar cosas. Te agradezco, siempre es un placer estar hablando contigo, siempre es, es como una especie de dinámica de fotosíntesis para mí estar con el conocimiento. Necesite, yo creo que a muchas personas pues van a estar de acuerdo con esto, que cuando se tiene a un interlocutor como tú, llámele coach, llámele maestro, llámele mentor, llámele consultor, como sea, pues uno se siente muy bien de entrada. Es interesante lo que detonas, al menos a mí me sucede. Y por supuesto le dejas a uno una cantidad enorme de tarea, lo cual siempre es rico y complejo, ¿no? Porque forman primero parte de los que se tienen que quedar ahí en una espera y luego irlos absorbiendo poco a poco, porque como tú dices, hoy hay 1000 cosas que atender, ya sea podcast, ya sea libros, ya sea revistas, pero te agradezco tu claridad, te agradezco la curaduría de la información, porque también es cierto que se necesita conexión y saber y comprobación para que tenga efecto el contenido y así uno se sumerge con mucha más pasión en lo que uno está leyendo. Y sí, parece que lo que haces es crear un ecosistema de conocimiento, por lo cual algunos que te conocemos nos sentimos muy cómodos y además entusiasmados por estar en vínculo contigo. Te agradezco muchísimo, recibe un abrazo enorme y espero que no sea la última vez. Muchas gracias a ti, Mario. Al contrario, gracias por tus palabras inmerecidas. Y bueno, súper grato platicar contigo. Un abrazo, cuídate. Un abrazo.